Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, aquí estamos. Mañana se viene otra vez un nuevo debate y hoy va a ser seguramente un día de muchas reuniones, negociaciones, te doy, te saco, para tratar de lograr el consenso necesario y aprobar, según quiere el gobierno, la ley ómnibus con la mayor cantidad de puntos posibles, ¿no? Sí, exactamente, porque en realidad lo que se aprobó la semana pasada es la ley en general, que para algunos es casi una cáscara vacía, en realidad, porque quedan muchos cabos sueltos dando vuelta, que se van a debatir a partir de mañana, artículo por artículo, ¿no? Y algunos de los cabos sueltos son fuertes. La facultades delegadas, la coparticipación del impuesto país, el fondo del ANSES, el tema de los biocombustibles, que para Córdoba es importante, el listado de las privatizaciones, un tema que se habla poco, pero que es parte de un debate muy fuerte, que son las atribuciones que quiere tener el gobierno nacional para endeudarse sin recurrir al Congreso. Bueno, son todas cosas donde hay señales importantes en el sentido de que algunos diputados, llamémosle amigables, que aprobaron la ley en general, no están dispuestos a aprobar todos estos temas en el articulado punto por punto, ¿no? Esa es una negociación que veremos en el día de hoy. Probablemente hoy debería negociarse todo eso para llegar mañana al recinto con algún nivel de consenso que permita que finalmente tenga media sanción este proyecto, porque por ahí la gente estará pensando que esto se aprueba. No, tiene que pasar al Senado. Claro. Y en realidad en el Senado, en la votación o en el conteo de los porotos, el oficialismo tiene menos margen todavía que en la Cámara de Diputados, ¿no? Y el tema es que en el Senado están las representaciones de las provincias, y uno de los puntos centrales de la discusión o de las diferencias entre el gobierno nacional y la oposición amigable o conciliadora es precisamente cómo se reparten los recursos, porque en el proyecto original, digamos, la Nación quería avanzar en términos impositivos sobre impuestos que no eran coparticipables y dejar a las provincias en una situación de, digamos, dependencia. Y los gobiernos provinciales obviamente se pusieron muy firmes en esta posición. Claro. Es decir, vamos a tocar cuestiones impositivas, bueno, pero que nos toque una parte de eso a nosotros. Claro. Y por lo tanto, no avancemos o no queremos avanzar en el debate sobre impuestos que no son coparticipables y nosotros nos quedamos sin nada. Bueno, esto es parte de un debate que va a ser muy fuerte en el Senado, porque ya el ministro del Interior dijo, no, bueno, vamos a juntarnos con las provincias antes para hacer un pacto fiscal, que sea el preludio para que los senadores voten afirmativamente el proyecto de la ley ómnibus, sin que haya más discrepancias. Pero todo esto, Alexis, muestra, digamos, que estamos en una situación complicada, porque ciertamente que no hay un consenso sobre todos los puntos y esto puede dilatar, digamos, la aprobación final de la ley ómnibus con muchos recortes, todo el tema impositivo que va afuera y debe ser negociado. Y por otra parte, el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, que ha tenido recortes o caídas en términos ya no del Congreso, sino de la justicia, ¿no? Claro. Y todos los amparos que se han generado, donde tal vez la pieza más fuerte, porque hubo muchos recursos de amparo, pero en realidad la Cámara Nacional del Trabajo en realidad fue sobre el fondo de la cuestión la semana pasada y declaró inconstitucional todo el capítulo de la reforma laboral que estaba en el decreto de necesidad y urgencia, y dijo esto no puede no pasar por el Congreso. Quieren modificar esto, vayan al Congreso. Esto no puede ser un decreto. Si esto, Carlos, se aprueba, digamos, y le dan facultades delegadas al presidente y le dan la posibilidad a quien conduce como presidente de tomar deuda sin pasar por el Congreso y demás, va a terminar pasando lo que planteó Franco una semana después, una semana anterior, de que sobra gente en el Congreso, digamos, el Congreso va a estar para nada, digamos, vamos a terminar siendo una monarquía. Y lo peor de todo es que viene desde sectores donde supuestamente defendían las instituciones, ¿no? Bueno, el tema, como vos mencionás, la cuestión de tener la atribución para endeudarse sin pasar por el Congreso es un tema fuerte, digamos, porque hemos tenido experiencias en la historia argentina donde esta atribución, digamos, ha terminado generando consecuencias muy nefastas. Y por supuesto que un país que está recontra endeudado, la Argentina está muy endeudada, evidentemente, digamos, y una parte de ese endeudamiento, fíjate, vamos al 2018,
cuando Macri negoció con el Fondo Monetario un crédito infernal y lo hizo a través de un decreto sin pasar por el Congreso. Claro. Y precisamente a partir de eso es que se definió que no puede ocurrir eso nuevamente y que cualquier decisión, digamos, de endeudamiento externo necesita la aprobación del Congreso. Y Ley vuelve a pedir esto para hacer o para tener las manos libres como las tuvo Macri en el 2018, y ciertamente que desde un punto de vista constitucional o republicano no sería lo más aconsejable que ocurra, ¿no? Para cerrar, Carlos, porque creo que no se entiende demasiado en el común de la gente qué significa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, algo por el que a Caputo se le cae la baba, ¿no? ¿Cuánto vale y qué es lo más importante de que suceda lo que quieren plantear con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿La plata que vale o el poder que le daría a las empresas poder contar con esas acciones y que el Estado no tenga injerencia? Bueno, es un tema complejo en su tratamiento porque pensemos que este es un fondo que se creó precisamente, era parte de los recursos que manejaban las AFJP y que cuando se estatizó el sistema nuevamente, todo eso pasó a un fondo que administra el gobierno argentino, que sirve, digamos, como una complementación de los recursos del ANSES para la jubilación. Ahí hay bonos, pero también hay acciones de una parte importante de las empresas argentinas, como Techin, por ejemplo, etcétera. Y acá se juegan muchos intereses, evidentemente, ¿no? Ahora, la posición, en el caso de algunas provincias, particularmente la provincia de Córdoba, en el Congreso, ha sido, no puede ser que el Gobierno Nacional decida liquidar ese fondo cuando le está debiendo plata a algunas provincias, Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, en términos de deuda para sostener el sistema previsional de las provincias, deudas que la Nación tiene y que la justicia ha ratificado. Entonces, tanto Córdoba como Santa Fe están diciendo, bueno, si ustedes quieren liquidar eso, primero nos tienen que pagar la deuda que tienen con nosotros, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que vos planteabas va un poco más allá, y es si no ha habido alguna presión de algunos grupos empresarios importantes de la Argentina que se han estado disconformes con el hecho de que la Nación tenga parte de las acciones de esas empresas. Liquidar eso podría ser una oportunidad para que esas empresas recuperen parte de las acciones que en su momento estaban en el mercado y que hoy son parte de la empresa. Es complejo y bueno, vamos a ver muchas idas y vueltas. No creo que esto se termine en una discusión de hoy. Se vio para aprobar la ley en general que hubo mucho te doy, te saco, y bueno, seguramente que para punto por punto va a haber también una discusión bastante amplia y con muchos retrocesos, ¿no? Sí, incluso puede haber sorpresas porque en realidad pensemos que el oficialismo el gobierno puede negociar con algunos de los representantes de los bloques, pero después puede ocurrir que a partir de mañana alguno de los diputados que responden a esos bloques termine decidiendo cosas por su cuenta, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Natalia de la Sota. Claro, exacto. Que su jefe de bloque definió una cosa y ella terminó diciendo algo distinto porque no estaba de acuerdo. Y eso en realidad, esas cosas las vamos a saber recién mañana en el recinto, ¿no? Carlos, muchas gracias por tu tiempo, que tengas buen día. Chao, que estén bien, buen día. Ahí estaba Carlos.